Sea fuerte la experiencia de la mujer súbita en un hijo es extremadamente traumático. Para los padres, la incertidumbre y lo repentino del suceso deja a los progenitores desolados y con frecuencia con un sentimiento de culpabilidad. Muchos padres temen que la muerte del niño haya sido causa de negligencia por otra postura inadecuada, como hemos visto en las causas de muerte súbita. Tienen la razón científica, le pueden ocurrir a cualquier niño sin que los padres tengan parte alguna en el acontecimiento. El profesional debe explicar esas razones a los padres y hermanos del bebé, ofreciendo su apoyo a la unión y comprensión familiar en estos momentos de vital importancia. Asimismo, los grupos están de padres que han pasado por similares circunstancias, grupos de autoayuda, se han revelado muy útiles como apoyo emocional en los momentos de dolor inevitable. Comunicación, capítulo 3. Comunicando emociones de los 4 a los 9 meses. En un capítulo anterior hemos visto que a lo largo de los 3 primeros meses se producía un progresivo ajuste entre el recién nacido y entre sus progenitores, tal como se explicaban los ciclos de actividad, inactividad, sueño, vigilia. Toma de alimentación funcionan de forma tanto desordenada al principio, pero mediante la interacción como la madre y principiantes cuidadores van regulando hasta hacerse predecibles. Esto permite que las conductas de día a madre e hijos se encadenen y se ajusten de manera sincrónica. En este capítulo daremos cuenta del desarrollo de dichas primeras interacciones padres e hijos y el patrón regular. Dentro de los diversos estilos que adoptan, veremos en las miradas, sonrisas, caricias, abrazos, el ritmo que envuelven las canciones, movimientos y primeros juegos que los padres realizan con el bebé son parte crucial en el ajuste mutuo de los pilares del desarrollo infantil. Y tal como ya apuntamos en el capítulo anterior, la naturaleza ha propiciado a los bebés una extrema sensibilidad y atención innata a las expresiones faciales y cadencia propia del habla humana. Toda esta atracción por los estímulos propiamente humanos se expande de una forma notable a partir del segundo mes de vida. Dicha del control del bebé sobre sus procesos endógenos va siendo cada vez mayor circunstancias que facilitan al pequeño la exploración del mundo que lo rodea. Además, sus capacidades sensoriales han alcanzado ya un importante nivel de desarrollo en el niño. Ya es capaz de enfocar y fijar atención sobre un objeto durante cierto tiempo, que irá aumentando con la edad y regula mucho mejor los movimientos de los ojos, de forma que su sistema visual es mucho más versátil y eficaz de una regulación de los intercambios del bebé mantendrá en su entorno. Por otra parte, el control de cabeza, fortalecimiento del tronco y extremidades, el desarrollo motor le permitirá en su radiación explorar los objetos y lugares del contexto familiar. De los 4 a los 9 meses, el padre e hijo irán a entrelazarse en una modalidad de interacción que denomina cara a cara y podemos encontrar en cualquier cultura y civilización un patrón universal de comunicación entre la madre y el bebé. Contienen aún ningún mensaje explícito, se trata de una comunicación fácil, un interminable cambio de emociones mediante las cuales el madre e hijo solo progresan en la construcción de su vínculo afectivo, sino que además pone conocimientos del mutuo entendimiento, cooperación, comprensión de las culturas, de las reglas, de valores tradicionales, conocimientos propios de cada sociedad, filtran este arco de comunicación padres y hijos que están gastando en las labores de la vida infantil. Mira como progreso. Entre los 4 y los 9 meses van a producirse cambios importantes en el organismo infantil. Parte de la naturaleza de dichos cambios es endógena, pero las experiencias de los contextos se desarrollan e influyen decisivamente en la orientación de tales cambios de las transiciones, tal como ya hemos comentado en el capítulo previo, los procesos desparejos, conflictos, aparentes retrocesos. Por este motivo, los padres deben alarmarse durante algunos días si su hijo o su hija muestra zozobra, se muestra torpe en alguna actividad previamente adquirida, reciente cuidados y atención y al sueño envuelven aún más vulnerables. Numerosos estudios e investigaciones muestran dentro de otro periodo dos momentos álgidos de cambio entre 4 y 5 meses de edad. Entre los 7 y 8, pollo. Los cambios van a afectar todas las áreas del desarrollo infantil. Veamos brevemente las transiciones más notorias de este periodo. 1.1.
Desarrollo psicomotriz. Entre los 4 a los 5 meses el tono muscular de los músculos abdominales y los de la mitad superior de la espalda se fortalecen en una prueba que constituye una típica figura del bebé de edad de tumbado boca abajo, tratando de levantar la cabeza dirigiéndola a una fuente de estímulo atractiva. Un tono estresor ya predomina sobre el festor y en un estado de reposo observamos al bebé tumbado boca arriba con las piernas extendidas y las rodillas abiertas hacia los lados. El reflejo tónico cervical ya desapareció. Sin embargo, el cambio más importante de este periodo, el inicio de formas de desplazamiento, se ve por sí solo. Hasta ahora el bebé agitaba sus brazos y las piernas si se revolvía inquieto, pero necesitaba otros brazos para cambiar de la postura o moverse del lugar. Hacia los 5 o 6 meses el desarrollo motriz le permite darse vuelta por sí mismo y permanecer con escasos apoyos de su cabeza, mantiene firme, aunque puede perder el control en ocasiones. Por ejemplo, si se ríe a carcajadas, Moya 1986, entre los 6 y los 7 meses, el bebé no solo adquirirá un dominio del volteo, sino que en posición prona podrá girar sobre su ombligo, de forma que no se extrañará encontrarle su cabeza a los pies de la cuna. El tono muscular de sus glúteos va favoreciéndose y ello, junto con la expresión de su columna vertebral, le permitirá establecer sentido de necesidad de apoyo y en breve sentarse en ese mismo desde la posición que va a enterarse, explorando todos los objetos que estén a su alcance, utilizando su boca y las dos manos de forma distinta. A esa edad los niños ya extienden la mano, cogen de forma de garra los objetos y actividades en que muestran una notable coordinación oculomotriz que será aún mucho más rápida y precisa en torno de los 9 meses. Finalmente, entre los 7 y los 9 meses los bebés pueden moverse arrastrando su cuerpecito por el suelo. El fémur, que ha empezado su rotación interna a lo largo de este periodo, permitirá que las rodillas empiecen a alinearse hacia adelante en lugar de dirigirse hacia atrás. Todos estos aspectos preparan los cuerpos del bebé para el inicio de la última conquista de este periodo, que es el gateo. La percepción. A lo largo de estos primeros meses, los distintos sistemas sensoriales van integrando progresivamente. A partir de 3 o 4 meses el niño puede colocar diferentes informaciones sensoriales pertenecientes al mismo objeto. Este hecho permitirá asociar a los sonidos y los olores con determinados objetos de personas. O la integración y coordinación de los sentidos se conoce como percepción intermodal. Uno de los ejemplos de esta integración sensorial se ofrece el concepto de la coordinación y una visión y el tacto. A pesar de que este nacimiento no hay indicios que los niños intenten dirigir sus movimientos hacia objetos que vienen hasta los 4 o 5 meses, tales intentos no dan resultados fructíferos. A partir del bebé solo podrá tocar con precisión lo que ve, sino que podrá alcanzar los objetos, cogerlos, manipularlos e incluso arrojarlos. Todo ello es importante para su desarrollo y conocimiento del mundo que lo rodea. La combinación de modalidades perceptivas, mirar, chupar, manipular, revierte un primer hito perceptivo cognitivo de notable importancia en las primeras representaciones mentales de los objetos y el desarrollo familiares. Así los bebés pueden reconocer visualmente un objeto manipulado repetidas veces o reconocer a mamá oyendo su voz sensorial, y otra que le permite ciertas expectativas como son el comportamiento de los objetos familiares. En este se conoce como la percepción transmodal para comprobar características de un objeto. Por ejemplo, apareando voces de timbre femenino, caras más masculinas. El bebé de 4 o 5 meses observa perplejo este hecho, como si tuviera una expectativa que no se corresponde con lo que está viendo o oyendo. Walter Andrews y Recluoni, 1988. En otro orden, las cosas de los estímulos que captan la atención de los bebés de dicha edad, siendo los objetos grandes, el movimiento, los cambios repentinos de la iluminación y los sonidos altos. Olson y Sherman, 1983. Sin embargo, captar la atención y mantenerla son dos cosas distintas. A medida que aprenden sobre el mundo, los niños van prefiriendo mirar formas más complejas con más ángulos o elementos. Asimismo, a esa edad, las experiencias anteriores juegan un papel cada vez más importante para determinar la capacidad de atención. Lo nuevo que exploran les fascina más que lo conocido. Los registros electrofisiológicos realizados con bebés de esta edad muestran cambios en las ondas cerebrales como resultado de procesar de forma distinta los estímulos. Según sean extraños, algo familiares, conocidos y habituales. Melton y Collis, 1990. La habituación, aunque pueda parecer una forma extremadamente simple de aprendizaje, constituye una base para el desarrollo
de cualquier forma de conocimiento, permite dejar de prestar atención a las cosas rutinarias y dirigirla hacia nuevas situaciones. En cuanto a la percepción de la profundidad, ya vimos el capítulo anterior que hacia los 3 meses se desarrolla la visión binocular, hacia los 6 la mayoría de los bebés muestra claras evidencias que su visión de profundidad, pero todo sobre el gatear, los niños asocian la perspectiva de la profundidad con la sensación de peligros ingeniosos, a pesar de que el otro lado falso precipicio, su mamá le hace señas de que le podrían conferir seguridad. A pesar de todo esto y quizás las características perfectivas más sobresalientes de los bebés entre los 4 y los 9 meses, consiste en la proyección táctil de los objetos que se realizan preferentemente en la boca. En torno a los 6 a los 8 meses van a empezar a salir los primeros dientes, a chupar los objetos. El bebé no solo experimentará placer, sino que mediante esta acción obtiene información sobre la forma, textura, dureza y sabor de las cosas. También sus manos son un instrumento útil para estrujar, romper, manipular, aunque a esa edad prevalece la exploración bucal. La actividad de chupar irá en aumento hasta los 7 meses. Luego empezará a disminuir a los 11 meses, solo un 35% de las actividades manipulativas se realizarán con la boca. Ruth y otros, 1992. 1.3. Cognición y aprendizaje. La cognición, tal y como la define Cray 1997, es el acto que englosa los procesos de pensar, aprender, percibir, recordar y comprender, a pesar que todos los teóricos de la cognición humana enfatizan la actividad del propio niño en la construcción de sus conocimientos, que puede ser independientemente de las experiencias de aprendizaje que los padres u otras mentes desaparecen. No se debe reconocer que los niños pasan por una serie de secuencias temporal en la progresión de las estructuras cognitivas que les posibilitan aprender los significados del mundo, tanto físico como social. Dentro de esta perspectiva, la obra de Piaget representada en un colosal esfuerzo por dar una explicación de cómo realizan los niños su desarrollo intelectual. Para Piaget, el desarrollo cognitivo progresa mediante 4 etapas secuenciales que empiezan en la infancia y se desarrollan hasta la adolescencia, momento en el que se estructura de la mente. Según este autor, alcanza el nivel de razonamiento de una mente adulta. Periodo lactante, 0 a 2 años. Etapa de reflejos, etapa de las primeras costumbres motrices, etapa de la inteligencia sensomotriz o práctica. Primera infancia, de 2 a 7 años, etapa de inteligencia intuitiva. Segunda infancia, de los 7 a los 12 años, etapa de las operaciones intelectuales concretas. Adolescencia, a partir de los 12, etapa de las operaciones intelectuales abstractas. La etapa que estamos analizando recibe el nombre de etapa sensoriomotora y representa la primera fase del desarrollo intelectual, que abarca hasta los 2 años de edad. Tal y como hemos visto en los capítulos procedentes, los bebés no son seres pasivos que deban aprender todo. Poseen reflejos, esquemas de acción mediante los cuales inician primera relación con los objetos y personas. Ciertamente los bebés lloran, miran, oyen, succionan y agarran esquemas que se elaboran y se modifican a partir de la propia acción del niño con el medio. Al principio, el niño adapta los objetos a los esquemas y reflejos que poseen. Por ejemplo, succiona la manta de la cama, su propia mano, progresivamente. Sin embargo, sucede que en la acción contraria, las acciones del niño se acomodan, se modifican según los objetos. Así que en lugar de succionar un sonajero, lo sacude para que haga ruido o intenta tirar una pelota para que bote. Partiendo de unas muy simples de esquemas básicos, el bebé irá progresando en la construcción de sus habilidades cognitivas. La etapa sensoriomotora. La etapa sensoriomotora se puede subdividir en 6 subetapas. La primera consiste en que el ejercicio espontáneo de los reflejos. Para más información, lee el capítulo 2, que trae el bebé al mundo. Este ejercicio hace que el bebé sea progresivamente más hábil, por ejemplo, coger, succionar el pezón o la tetilla del biberón. Estas actividades reflejas generalizan
a otros objetos y así vemos pronto que el bebé asimila el chupete. La actividad refleja, lejos de ser un simple automatismo, se proporciona la base de la formación de los primeros hábitos. La segunda propia de un bebé o 1 4 o 5 meses consiste precisamente en la adaptación de esos reflejos a los objetos que se componen al alcance del niño. Así el primer mes de vida el bebé no solo succionará el biberón o el pecho o su propio pulgar, sino que generalizará este reflejo de modo que chupará cualquier objeto con el que se encuentre fortuitamente. No se trata de que el bebé tenga intenciones de aplicar un esquema, en este caso succionar a un objeto con finalidad determinada. Por ejemplo, explorarlo más bien se trata de hábitos del sentido que el niño ante el escaso repertorio de esquemas reflejos que posee asimila adaptación los objetos y los esquemas de acción que forman su repertorio base. Sin embargo, el tratar de llevarse un objeto a la boca o presionar y sacudir el objeto representan mucho más que el ejercicio de actividades reflejas. En este caso, estas acciones no provienen del equipaje genético infantil, sino de la propia actividad del sujeto a lo largo de estos meses. Además, durante este periodo tienen lugar los fenómenos interesantes de la repetición de tales hábitos o adaptaciones adquiridas. Los bebés repiten acciones que por una causa u otra les resultan placenteras. Este fenómeno fue denominado por Piaget como resoluciones circulares primarias. Entre los 4, 8, 9 meses de edad se centra el capítulo, tiene lugar la emergencia de la tercera etapa sensomotriz. Durante este periodo los bebés se dan cuenta de que mediante acciones pueden alargar los sucesos que se encuentran interesantes, repetirlos o detenerlos si no se les produce placer. Además empiezan a tener conciencia de que ellos son ellos mismos los que controlan algunos de los sucesos que ocurren a su alrededor. Por ejemplo, si lloran la mamá acude, si ríen a carcajadas el papá vuelve a hacerles cosquillas. Si aprietan el muñeco de goma, este hace ruido. El mundo empieza a cobrar una significación para el bebé. Y ante los ojos asombrados y divertidos de los papás y hermanos, el bebé repite acciones que asocia consecuencias interesantes o divertidas en términos de Piaget. El niño realiza acciones circulares secundarias. Posteriormente, tal como veremos en el próximo capítulo, el bebé no va a conformarse con solo repetir los movimientos sujetos que le han inducido la reiteración de sucesos interesantes, sino que los modifique intencionalmente, fijando su atención en el resultado de dichas variaciones, entregándose a lo que Piaget denominó experiencias para ver. El lenguaje del balbuceo. A pesar de que el bebé se encuentra en una etapa prelingüística a la cual no hay un uso de los aspectos formales de la lengua que los niños aprendan, en breve los pequeños de estas edades emiten diversas de sonido, algunos de los cuales son interpretados por los padres como palabras. Las emociones sonoras infantiles características de esta etapa son los balbuceos. El balbuceo se compone de determinadas emisiones sonoras silábicas, es universal y sigue las pautas de evolución muy parecidas independientemente de la lengua de aprendizaje. Sin embargo, a medida que los bebés se desarrollan, el balbuceo va incorporando sonidos silábicos propios de la lengua de aprendizaje. Tras los primeros sonidos de goce o llanto que los bebés realizan durante los intercambios sociales, emerge aproximadamente a los 4 meses, una etapa de transición al balbuceo propiamente dicho. A medida que cambia la forma, el tamaño de la actividad bucal y progresa la maduración cerebral, los sonidos del bebé cambian del gagüeo anterior como sonidos como gu, como co, a sílabas sujetas y distintas como da o ba. Entre las 25 y las 50 semanas los niños pasan por una etapa que denominamos balbuceo crónico o reduplicado. Se trata de unas secuencias silábicas, es decir, de cadenas vocales y consonantes tales como ba, ba. Este hecho indica una gran mejora en los músculos que gobiernan el habla. Este control junto a la coordinación de su habla y la percepción del sonido probablemente sea la función primaria del balbuceo. Una última cuestión es el respecto al balbuceo de la continuidad del mismo, producción lingüística por exterior y su función respecto. Actualmente se asume que el balbuceo presenta continuidad con etapas posteriores. Por otra parte, la principal función del balbuceo se puede sintetizar siguiendo a Serra y a otros 2000, como la de practicar y consolidar esquemas de producción y percepción sonora, esquemas que juegan un papel importante en la diferenciación de reproducción de los sonidos. Sin embargo, la ausencia de balbuceo, debido a que cualquier circunstancia no predice que no vaya a desarrollarse el lenguaje según Messer.
La revisión de diferentes estudios al respecto sugiere que la producción sonora preverbal no es estrictamente necesaria para el uso posterior del lenguaje, aunque pueda facilitar su desarrollo, ver en la tabla 3 del resumen del periodo prelingüístico en relación con las emisiones sonoras. De 0 a 2 meses, llanto y vocalizaciones reflejas, lloros, tos, etc. De 2 a 4 meses, guagüeo, sonrisas y sonidos de placer. De 4 a 6 meses, juegos vocales proconversacionales, sílabas sueltas distintas. De 6 a 10 meses, balbuceo crónico y reduplicación, cadenas silábicas alternantes vocales y consonantes. Alimentación y sueño. La mayoría de los pediatras constatan que la introducción de la comida sólida, purés y papillas a partir de los 4 meses. Esto representará una novedad para el bebé. Algunos niños se adaptan al cambio de forma entusiasta, mientras que otros cambios manifiestan tan resistencia e incluso rechazo. El pediatra va a aconsejar de la forma idónea de introducir los distintos gustos y texturas de forma progresiva, atendiendo además que las posibilidades de alergias de la introducción de nuevos alimentos pudiera producir al bebé. A esta edad el niño ya no necesita comer cada 3 horas y su ritmo de alimentación se va acercando progresivamente al de los padres. Generalmente los niños a los 5 tomas, algunas de las cuales son lácteas y otras purés de frutas y verduras, carne o cereales, el desarrollo del bebé requiere una alimentación equilibrada. La falta de calorías, proteínas, minerales y vitaminas provoca un estado de desnutrición que puede ocasionar severas deficiencias. El cambio alimenticio va a introducir nuevas rutinas de hábitos de la relación del madre e hijo durante la toma del alimento. El niño se manifiesta más activo si quizás intenta explorar la comida, manoseando la papila o jugando con él con la cuchara. Es normal que esto ocurra. Un delantal para ambos puede evitar en parte que manche la ropa. Además, la fascinación por el entorno puede entrar en competencia con la comida, provocando conflictos que los padres deben saber resolver con paciencia y alguna que otra estrategia. Con relación al sueño, el sistema nervioso central ha madurado lo suficiente como para permitir que los niños duerman 7 u 8 horas seguidas por la noche. Esto supondrá un descanso para los padres. Sin embargo, cada 90 minutos aproximadamente el niño entra en una fase inestable de sueño o sueño REM, con picos de sueño ligero cada 3 o 4 horas. Bracentor. Algunos niños se acomodan por sí mismos a estas fases de sueño ligeras en las que se produce más actividad motriz, chupando su mano o cambiando de postura. Otros, en cambio, no logran confrontarse con ellos mismos y si se despiertan dependen de los padres para conciliar el sueño de nuevo. 2. Relación cara a cara. La interacción del bebé con sus congéneres, principalmente con la madre, adopta a partir del segundo mes de vida. Unas características peculiares: si observamos una mamá con el bebé, podemos extraer fácilmente los patrones de interacción que ambos adoptan. La madre aproxima y retira repetidamente la cara en dirección al niño, e incluso en ocasiones llega a rozar con su rostro la barriguita del bebé. Le hace suaves cosquillas, que le toca la barbilla, que le coge el pie, la manita y los mordisquea suavemente. Todas estas acciones suelen venir acompañadas de una forma muy particular de habla que conocen en inglés como moterese. Let el siguiente capítulo para la compilación de hablar materna, y que consiste en frases cortas repetidas producidas por una rítmica entonación y ondulantes subjetivas y bajadas de tono. No es la madre la única que dirige esta forma a su hijo. Cualquier adulto, incluso un niño, lo hace de forma parecida. Además, el adulto que se engarza con una relación cara a cara con una criatura parece como si quedara absorto por la situación y completamente al margen de lo que ocurre a su alrededor. Papouse y Papouse 1995 han denominado cuidado parental intuitivo la capacidad de establecer esta peculiar relación y ajustarse a la forma tan sutil de las capacidades receptivas del niño. Lidiar y el ajustarse de la forma tan sutil las capacidades receptivas del niño. El pequeño, por su parte, establece la tensión ocular con el adulto y responde con sonrisas, balbuceos y el movimiento de brazos y piernas cuando alcanza su máximo nivel de activación. Colin Travel 1986 sugiere que el cerebro infantil está innatamente motivado para establecer este tipo de relaciones con los adultos. La estructura cerebral del bebé determina que los estímulos del entorno son los que deben ser atendidos y que acciones deben realizarse en su relación con estos.
Para el autor, el cerebro del bebé es especialmente sensible a la percepción de expresiones emocionales que le impiden a su vez expresar la correspondencia son aquellas del miedo, alegría, sorpresa, tristeza o enfado. En este intercambio emocional, la madre y el hijo instituye para el autor una intersubjetividad primaria. Los episodios de interacción cara a cara tienen una duración e intensidad limitada. El final de un episodio lo marca el propio niño al evitar el contacto ocular o pasando a un estado de llanto si la madre insiste en mantener la interacción más allá del umbral del receptivo que permite el organismo del bebé. Mediante este saber hacer, el niño irá aumentando con la edad. El tiempo de antelación es capaz de dispersar la interacción cara a cara con hábiles y sutiles recursos. Las madres van a prolongar los episodios de comunicación con su bebé hasta el justo límite en el que su retoño puede alcanzar, ampliando o reduciendo la intensidad de la interacción según la capacidad que muestra el niño en integrar la información y el estado interactivo de la activación que se encuentre. Para Shore, 1994, su relación cara a cara tiene claras implicaciones para el desarrollo del bebé. No solo se trata de una activación placentera para la madre e hijo, sino que mediante el contacto ocular el intercambio estimula las regiones del cerebro del niño que recibe las experiencias afectivas maternas experimentan un aumento considerable de los opacios endógenos, fenómenos que según este autor mediatiza el proceso del vínculo afectivo del niño hacia su madre. Se sugiere que este progresivo desarrollo de la atención del niño dispensa a la madre durante el periodo de interacción cara a cara no tiene, sin embargo, una trayectoria continua y regular. Al contrario, representa avances pero también retrocesos en particular. El autor sugiere dos momentos en los que el niño muestra una relación negativa ante los intentos maternos de establecer un inicio de comunicación con su bebé. En torno a los 3 y a los 8 meses, en cambio, los retrocesos en las capacidades de atención y comunicación el bebé está adquiriendo, que se debe reorganizar los cambios madurativos que no tienen lugar a las estructuras cerebrales que sustentan los motivos primordiales para la comunicación humana. Los primeros juegos infantiles. A medida que el niño desarrolla la relación cara a cara, establece con sus padres o con sus hermanos, va adquiriendo el carácter del juego interactivo que los psicólogos del desarrollo denominado juegos persona a persona. Durante estos primeros meses las interacciones que realiza la madre tienden a formar todos repetitivos que pronto toman carácter de juego. Por ejemplo, la madre empieza cosquillando los pies del bebé y luego rápidamente le da un beso en la barriguita. O sea, tapa las manos con la cara para después unos momentos sorprender al pequeño con su abrupta aparición. Muchos de estos juegos incluyen cancioncillas breves con ritmos peculiares con inflexiones tonales que activan al bebé. Hacia los 5 meses el niño ha interiorizado esos patrones interactivos familiares de forma que pueden predecirlos. Podemos observar que el pequeño ríe antes de que se produzca el factor sorpresa y se adelanta al desenlace final sorprendiendo él. A su vez, el interlocutor todo lleva para que la mente del niño, las intenciones de su semejante empiecen a ser reconocidas y es capaz de jugar con ellas. Muchos autores se han preguntado por la función de esos juegos sorpresas en los que la madre parece gozar perturbando las experiencias del pequeño, gastándole pequeñas bromas inesperadas o inoportunadas al bebé con falsas emociones de tristeza, preocupación o enfado. Estos juegos emergen de forma provocada o como contracorhorario de acciones espontáneas que acontecen en la vida diaria tendrán como objetivo atraer la atención del niño hacia un suceso y dotarlo de sentido. El modo que se coloree emocionalmente y generar su primer nivel de interacción entre madre e hijo o adulto-niño. Una forma peculiar de su relación cara a cara que también desemboca en un juego es la que el pequeño realiza en su propio rostro en el espejo. Efectivamente, esa desarrollo de la conciencia de sí mismo empieza a ser evidente y se traduce en una atracción por autoexplorarse. Los niños juegan con su propio cuerpo y payasean ante el espejo, haciendo muecas y gestos vivaces. Aunque expresivas dinámicas, los protoconversionales de las comunicaciones cara a cara y los juegos persona a persona están al principio centradas en el propio proceso interactivo.
Sin embargo, a partir del cuarto mes, empieza a tener un fenómeno interesante que prefigura la atención compartida por el uso de los objetos, atención que se inicia a partir de los 9 meses de vida. Tiene lugar cuando después del episodio de cara a cara el niño cesa bruscamente de mirar a su madre y dirige su vista hacia algún punto del entorno. En este momento la madre localiza hábilmente el foco de atención infantil, interpreta esa señal y dota de un significado del mismo modo que los juegos maternos que involucran objetos y sirven para canalizar la atención del niño hacia estos. Progresivamente los objetos del entorno familiar formarán parte del mundo del bebé. El progresivo control de la cabeza, del tronco, las extremidades permite que el bebé de 4 meses empezara a manipular los objetos que centran su atención. Aunque la coordinación perceptivo-motriz aún no le permite dirigir con precisión su mano hacia el objeto, el pequeño parece hacer esfuerzos por asistirlo y se enfada si no lo consigue. Pronto los explorará concienzudamente a partir de los 8 meses y con el inicio del gateo en su marco de exploración y descubrimiento de toda notaría. La emergencia del vínculo afectivo. La mayoría de las criaturas vivientes necesitan para su supervivencia el cuidado y la protección de un progenitor durante el periodo interior de la madurez. En este sentido, la naturaleza ha propiciado la existencia de mecanismos más o menos determinados que asegurarán a las crías el alimento y los cuidados básicos necesarios. En las especies filogenéticamente avanzadas, estas primeras relaciones incluyen, además de los aprendizajes esenciales para el desarrollo con un miembro de la comunidad o sociedad determinada, tal como reconocen sus numerosos autores, probablemente sea la especie humana la que ha llevado más allá las funciones parentales y a favorecer la creación de vínculos afectivos de forma que la base para el desarrollo de las competencias cognitivas, lingüísticas y de corazón de la personalidad de cada individuo. En el capítulo anterior, en los apartados procedentes, hemos visto la atracción de las criaturas humanas por las expresiones emocionales que dimanan de los rasgos y las voces de los congéneres. Sin embargo, durante los primeros meses el bebé no responde de forma selectiva a las personas que lo rodean. Cualquier adulto puede elicitar que el pequeño le mire y le sonría y entablar con él una relación cara a cara con un juego persona a persona como los que hemos detallado líneas atrás. Esta situación experimenta un cambio de expresión infantil. Ante lo desconocido se tornará menos afable. Paralelamente, la tendencia a buscar la proximidad de la madre o principal progenitor se intensifica notablemente ante la presencia de un extraño. El pequeño buscará la protección materna o paterna. En su ausencia provocará llanto y situaciones de angustia. Estos comportamientos comunes en la mayoría de los niños de dicha edad son la evidencia de que ya se ha creado un vínculo afectivo que une al niño con quien él considera su principal progenitor. Bowlby, padre de la teoría del vínculo afectivo, definió como la tendencia que tenemos los humanos de ir a buscar y elicitar la proximidad de otra persona. En su teoría sostiene que tanto los niños como los adultos vienen al mundo equipados de una forma innata para garantizar la supervivencia del individuo. Los mecanismos que por parte del niño son las acciones que permanecen y elicitan la proximidad y los cuidados básicos de sus cuidadores. Los principales y los adultos a su vez son impelidos a actuar ante las demandas infantiles que indiquen cansancio, hambre, malestar o peligro para el bebé. Durante el primer año de vida del organismo infantil se organiza en un sistema de señales cuyo objetivo es atraer la atención y los cuidados de un adulto específico. Estas señales incluyen ya toda la vocalización dirigida del adulto, la proximidad física y el agarre. Este sistema se activa cuando el niño percibe peligro o necesita la atención de ese adulto. La respuesta que el niño reciba a sus demandas es crucial para el desarrollo. Cada encuentro con la figura vincular, el progenitor o adulto a quien el niño prefiere, proporciona al pequeño una representación interna de cómo son las relaciones afectivas y sociales. Durante el primer día el organismo infantil organiza un sistema de señales cuyo objetivo es atraer la atención y cuidados del adulto específico. Estas señales incluyen el llanto, vocalización dirigida al adulto,
La proximidad física y el agarre. Este sistema se activa cuando el niño percibe algo, o percibe peligro, o necesita la atención de este adulto. La respuesta que el niño reciba a sus demandas es crucial para el desarrollo. Cada encuentro con la figura vincular, el progenitor o el adulto a quien el niño prefiere proporcionar al pequeño una representación interna como las relaciones afectivas y sociales. En otras palabras, y tomando las palabras de Bradley Bowley, el niño construye un modelo interno a través de la relación afectiva Working Model, a través de la edad y las experiencias continuas. Dicho modelo interno irá experimentando transformaciones de cambio. Sin embargo, es importante entender que la forma de asimilar las nuevas experiencias afectivas se verá infundada por una naturaleza de este modelo interno en relación con el niño ha ido construyendo progresivamente con el desarrollo del peso, pero tanto diferencias individuales. No todos los niños experimentan el mismo tipo de relación vincular. Mary Haysworth, una investigadora que siguió y colaboró cerca con John Bowley, advirtió que no solo se le trataba de corroborar la existencia o no del vínculo afectivo entre el niño principalmente cuidador, sino la calidad que revestía la relación vincular. Maris Ainsworth, 1999, está convencida que la seguridad del seno de la familia de habilidades de intereses eran a partir de lo cual los individuos podían madurar y desarrollar nuevas habilidades e intereses. Goldberg 2000, los niños que se sentían seguros con la protección que les ofrecía su madre mostraban recursos para asegurar sus cuidados siempre, siempre que percibían una situación como incierta o amenazadora. Para ello, la circunstancia que les permitía arriesgarse a la exploración del entorno y a su vez Mary Isgur está convencida que la seguridad del seno de la familia en los intereses pronto se convirtió en una prueba de evaluación del vínculo madre-hijo. Utilizada por los psicólogos en numerosas situaciones profesionales, Mary Isgur la denominó la situación extraña, strangle situación. La prueba permitirá la exploración de relacionado a un niño con la presencia de un extraño ante la ausencia de la madre. Esta situación percibida como amenazadora para el niño debía activar los mecanismos del vínculo. Asimismo, el tiempo se podía observar cómo respondía una madre, qué maniobra se utilizaba para conformar al pequeño y proporcionarle un sentimiento de seguridad. La prueba para confrontar al pequeño y proporcionarle un sentimiento de seguridad, la prueba de satisfacción seguro, la evitación de la inteligencia esta. La ausencia materna, pero se mantienen separados de la madre cuando vuelven, aproximan con ella con la mirada desviada y cuando están cerca se retiran bruscamente. En otras palabras, lo que ahí se observa es la incapacidad de mantener un comportamiento coherente, sea de aproximación o sea de evitación de residencia. Además, con la frecuencia se observa que van acciones anómalas como acurrucarse en el suelo, llorar sin moverse del sitio, expresiones de miedo, etcétera. Las investigaciones sugieren que el comportamiento de estos pequeños está motivado por la confusión y el temor que sienten ante la figura vinculante y del hecho se trata de una tipología de vínculo bastante característica de los niños que han sufrido maltrato. Goldberg 2000. Otros métodos para evaluar la calidad del vínculo afectivo. El método de las situaciones trans enseñada por Anna Díaz es plenamente vigente y ampliamente utilizado. Sin embargo, esta prueba no permite evaluar el vínculo más allá del primer año de vida. Las características del comportamiento de un niño mayor, a diferencia del bebé, está por motivo de manifestación del vínculo afectivo, es distinta para superar esta dificultad.
Se han creado métodos alternativos. Uno de los métodos ha sido diseñado por Walter Dean en 1985 y es considerablemente conocido como una prueba de Atacama-Kichor. La prueba evalúa los vínculos afectivos mediante distintas situaciones. A. Un registro de observaciones que hace propiamente la madre del comportamiento de su hijo a lo largo de una semana. B. Observaciones de los investigadores en el hogar de la familia que comprenden la duración máxima de 2 a 4 horas. Las observaciones maternas se correlacionan posteriormente con las efectuadas por los investigadores como ventajas de este método alternativo. Se pueden citar la ampliación del rango de edad hasta 18 meses en la observación y en la situación natural de la información detallada que ofrece una amplia variedad de comportamientos por analizar. Sin embargo, solo se permite distinguir entre dos tipologías de vínculo, seguro e inseguro. Por organizar o resistirse no queden reflejadas en la prueba. Asimismo, sus observaciones se ciñen al comportamiento infantil, de modo que las características del progenitor quedan fuera del análisis de los datos. La tentativa más reciente de evaluación del vínculo viene de la mano de P. Patterson y Moran, 1995, autores que han intentado superar las dificultades de las dos pruebas anteriores. Su prueba incluye Atacama-Kichor, pero se amplían a una entrevista semiestructurada que incluye también información sobre las características y el comportamiento maternal o del progenitor principal. Características del vínculo afectivo. Suele hablar que el vínculo afectivo entre padres e hijos como una característica connatural en la función parental. Se da por sentado que los padres, por el hecho de serlo, están unidos a sus hijos por lazos fuertes y duraderos. Sin embargo, no siempre así, más allá del sentimiento que la consecuencia de ser padre y madre pueda despertar en el individuo y crear vínculos afectivos con los hijos, requieren una de las características y condiciones esenciales. Desde el estudio, los pioneros de Bowlby y Mary Ainsworth, muchos otros autores han analizado las dimensiones del comportamiento materno o paterno que activan el vínculo afectivo. A pesar que estos estudios aún no son determinantes, hay algunos aspectos de la conducta parental que pertenecen a estar estrechamente relacionados con la construcción del vínculo que podemos concretar en las siguientes dimensiones básicas: sensibilidad, sincronía, estimulación, actitud positiva y apoyo emocional. De Wall y Van Ligendorf. La sensibilidad es un concepto original de Bowlby, 1969, adoptado por los numerosos autores. Se refiere a la capacidad del progenitor para recibir las señales infantiles, interpretarlas adecuadamente y darle respuesta de forma rápida. Ainsworth Bell Stanton, autor, destacó que la importancia que reviste para el niño el hecho de saber que sus iniciativas sociales son comprendidas. A partir de ahí se establecen las bases de confianza y el sentimiento de protección indispensable para que el vínculo afectivo emerja. Aunque la sensibilidad materna o paterna es el factor más analizado, no es la única dimensión que conforma un vínculo afectivo. La sincronía o la capacidad del ajuste mutuo es la capacidad que ostentan los adultos y el niño para establecer una interacción recíproca y a la que ambos respetan a los turnos de intervención mutuos y responden aproximadamente a la expresión o vocalización emitida por el otro. Ya hemos visto en las secciones anteriores que eran típicas de esa las relaciones cara a cara con los juegos de la persona a persona. En este acoplamiento entre madre e hijo, el niño y el adulto, que permiten el intercambio emocional y el placer compartido por esta interacción con el otro juego, asimismo un importante papel como activador del vínculo afectivo. Una de las dimensiones más importantes fue introducida por Erickson y definida por Matthias Andre Schoule. Se trata de la capacidad de dar ayuda y protección emocional al niño. Percibe la presencia de la madre o figura vincular como atenta y disponible, pronta a ayudarle en sus esfuerzos o en los objetos percibidos que quiere conseguir la madre, y proporciona confort y la seguridad a tiempo que sigue atentamente la actividad de su hijo y la ayuda que es necesaria.
Aunque menos significativa es la actitud positiva o calidad afectiva que recoge las expresiones emocionales y de contacto físico que guían las acciones maternas y la capacidad de estimular al bebé, motivarla a explorar el entorno, compartir juegos, risas, protodiálogos o cualquier otra acción que optimice el desarrollo de estas otras características asociadas a la emergencia de los vínculos afectivos de Ward y Van Linsendorf. Solemos pensar que entre padres y hijos se establecen de forma natural fuentes vinculadas a los afectivos que conforman y optimizan el desarrollo de los niños. Sin embargo, y tal como destacamos en el apartado, no todas las actitudes parentales favorecen la emergencia de dichos vínculos. Para esto sucede es necesario que el progenitor sea sensible a las demandas desde su pequeño y que sea capaz de lograr una sincronía de adaptación mutua cuando juega, habla o comparte su tiempo con el niño, a lo que proporciona la ayuda de protección emocional frente a cualquier percance, sea leve o severo, real e imaginación que el niño pueda experimentar y que sepa transmitir esa ayuda mediante expresiones emocionales y finalmente motive y estimule y comparta con su hijo la exploración del entorno y la curiosidad por conocer. El estilo interactivo del vínculo afectivo en la prueba de la situación extraña. La prueba de la situación extraña diseñada por M. Ainsworth surgió de una relación entre el tipo de vínculo que el niño mostraba y el estilo interactivo de la madre. Los niños con vínculo seguro tenían madres sensibles a las necesidades de su retoño, capaces de motivar al niño a la exploración y el descubrimiento del entorno para al mismo tiempo de proporcionarle seguridad y consolarle de cualquier percance. Al comunicarse con sus hijos mostraban sus emociones de forma expresiva y lograban mantener una buena sincronía en los juegos o interacciones con sus bebés. Las madres del niño resistente también parecían tener una buena predisposición hacia sus hijos, sin embargo, a diferencia de las anteriores, no conseguían establecer fácilmente una buena sincronía con ellos. No interpretaban de forma correcta las señales de sus pequeños y el estilo de la interacción parecía depender más del humor que tuvieran en un momento dado que de las necesidades que mostrara la criatura. En cuanto a los niños evitativos, se ponían a encontrar dos tipos interactivos maternos. Uno de estos se caracterizaba por las frecuentes emociones negativas que las madres reflejaban en sus hijos, con evidentes signos de rechazo y falta de sensibilidad hacia las conductas de sus hijos le dispensaban. El otro patrón hacía propuesto por Isabella Belsky, útiles dirigiendo su actitud haciendo sencillos comentarios. En este caso, los comportamientos de evitación de los niños interceptando como una forma de defenderse de la sobreestimulación agobiante de las madres les proporcionaba por último a los niños un vínculo desorganizado. Han sido relacionadas con las madres que pese a manifestar alguna interacción positiva con sus hijos presentan un patrón de conducta negligente, abusiva y forma el niño considerar un refugio seguro. En ocasiones se trata de que las madres han sufrido un maltrato o abuso durante su infancia. Un dato importante que debemos retener es el desarrollo del vínculo afectivo puede cambiar fácilmente de dirección cuando las características mencionadas dejan de estar presentes o se debilitan la sensibilidad y demás dimensiones son importantes solo si se mantienen estables a lo largo del tiempo. Existen factores de riesgo que pueden inferir en el mantenimiento de la disponibilidad y sensibilidad parental. Aunque no podemos entendernos en este punto, mencionaremos la deprivación económica y todo lo que conlleva inestabilidad laboral, condiciones de vivienda inadecuadas, etc. La irritabilidad o conflictos de la pareja, depresiones u otras perturbaciones de carácter endógeno, las toxicomanías, etc., como algunos de los factores susceptibles de acarrear graves alteraciones del vínculo afectivo entre padres y hijos. Sin embargo, nuestro entender debería distinguirse entre los efectos de los factores
sobre los vínculos afectivos establecidos entre progenitores e hijos y la capacidad a la dificultad para establecer dichos vínculos. Expresando en otros términos y tal como lo haremos, como lo hemos manifestado a lo largo de este capítulo, no se debe dar por sentado que la ausencia de los factores perturbadores a los vínculos afectivos emergen de forma natural entre los padres y sus hijos. Es un punto importante que hay que tener en cuenta en el trabajo profesional de los psicólogos en situaciones de riesgo que requieren medidas de atención y protección a la infancia. La importancia del vínculo afectivo. La mayoría de los trabajos científicos que intentan mostrar la importancia de establecer vínculos afectivos estables durante la infancia a lo largo de la vida se basan en estudios realizados en poblaciones que han carecido o han visto interrumpida su formación de tales lazos. Los trabajos clásicos sobre la deprivación materna de Harlow y colaboradores 1965 y los propios de Bowlby 1958, 1959, 1969, 1973 y 1980 sobre niños separados de su madre son paradigmáticos al respecto. Algunos investigadores actúan y tratan de encontrar un índice objetivo de las alteraciones emocionales que sufre el niño, y en estas circunstancias desde este punto de vista empiezan a florecer investigaciones que relacionan el cortisol, un producto hormonal de la glándula adrenal, con las respuestas emocionales a las circunstancias ambientales. El cortisol se puede medir fácilmente mediante pequeñas muestras de salida y por tanto es un sistema inocuo y sencillo de usar en la práctica experimental. Los padres, los primeros maestros. Las formas de crianza y la relación de padres y hijos adoptan distintos formatos según las culturas y los contextos sociales. Sin embargo, las funciones parentales, más allá de esas diferencias, son universales. Pueden ser cierto como se sostiene Aries que la infancia tal y como hoy la conseguimos sea producto de la historia reciente de 1962. Sin embargo, los comportamientos de los adultos hacia los niños, su labor de crianza, protección y transmisión de conocimientos son productos de una larga evolución que constituye una herencia compartida entre las culturas más dispuestas. La función de los padres es promover el desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y lingüístico de los niños de forma de la adaptación al contexto sociocultural en el que se van a vivir y el desarrollarse de la mejor forma posible. El hecho de que algunos progenitores no asuman este papel por distintas causas, el riesgo no invalida el proceso general, tampoco hacen diferencias individuales que indudablemente encontramos en la intensidad y la capacidad de expresiones de estas funciones. Asimismo, las funciones parentales adoptan determinadas características y se concretan en ciertas actividades según las necesidades y la etapa en que se encuentra el niño joven. En cierto sentido, la función de los padres puede compararse la de un maestro ante el sano aprendiz. Esta conocida metáfora considera que los padres como maestros que representan a sus hijos. Experiencias de conocimiento cuya dificultad crece de forma gradual y acorde con las capacidades del niño. Sea cual sea la habilidad de los niños, deban aprender, cazar, recolectar, leer, reprogramar los ordenadores o comprender los valores de las reglas sociales. Los padres subdividen la tarea en pasos manejables ofreciendo su apoyo hasta que el niño muestra su competencia. Entonces retiran gradualmente el apoyo para esta tarea a la vez que le brindan nuevas oportunidades de conocimiento. A lo largo de este capítulo hemos dado cuenta que algunas de las formas que revise la función parental a lo largo de estos primeros meses, Calle 1986, las estructuras de distintos marcos escenarios, pero en realidad estos distintos marcos comparten un mismo espacio de relación padres y hijos. De una forma resumida, podemos recordar las siguientes. Marcos de crianza. Los adultos alimentan, limpian, consuelan, arrullan y miman al bebé. Las distintas sociedades y las culturas tienen formas específicas de realizar esta función, pero de una u otra forma la función universal, la falta de esta función parental, provoca graves carencias en el desarrollo del niño. Los progenitores que incumplen esta función o no o no la desarrollan de forma óptima para el bebé incurren en una situación de negligencia y maltrato.
El marco de protección. El marco de protección. Los adultos delimitan el espacio, los objetos, las situaciones de aprendizaje dentro de un marco que garantice la protección del bebé a que al menos minimice las situaciones de riesgo. Evidentemente esta función no protege al niño 100%, puesto que de ser así no permitirá la exploración de ninguna situación nueva. Sin embargo, en la medida de lo posible, los padres controlan y vigilan a sus hijos. Esta protección no solo añade la integridad física, sino que también las expectativas que producen y comportan por otro tipo de penumbra. Por ejemplo, enseñamos que nuestros hijos mayores cómo deben comportarse con los pequeños, situaciones en que los últimos aprenden pronto y que a veces se utilizan en contra. Y los hermanos, fingiendo que el hermano pretende hacerles esto en aquello de la utilización. Para información consulta el capítulo 4. Al igual que la función anterior fue muy amplia, igual que la función anterior existe una amplia variedad cultural sobre cómo y de qué se debe proteger a un pequeño. Sin embargo, más allá de estas diferencias, encontramos que los ejemplos de los marcos de protección son todas las sociedades. El incumplimiento de esta función es menos evidente que la primera. Puede dar lugar a situaciones equívocas que podemos prever, utilizar, por ejemplo, que un pequeño se caiga a una piscina en un momento de descuido. A la inversa, es un hecho que en muchos casos de traumatismo y heridas son consecuencia de maltratos ocasionados por progenitores que infringen las funciones propias de ese marco. Marco instrumental. Se refiere a la capacidad que tienen los adultos para imputar significado o interpretar acciones infantiles. En este sentido, el adulto se convierte en un instrumento que permite satisfacer adecuadamente los intentos del pequeño para expresar y explorar en torno o manifestarse sus necesidades. Esta función guarda relación con la sensibilidad que le muestran los progenitores hacia las demandas de los niños y que ya hemos analizado en la relación de la creación de vínculos afectivos entre padres y hijos. Marco feedback. Solo los adultos interpretan las acciones infantiles dotándolas de un significado, sino que también avanzan a sus posibles consecuencias. Así, por ejemplo, si un pequeño gatea en dirección a una chimenea o se acerca al interruptor, detendremos su acción con un no. Quema, no toques eso, adelantando las consecuencias de una acción que quizás no hubiera realizado, pero a la que la forma preventiva hemos otorgado un valor negativo hubiera realizado, pero para la que la forma preventiva hemos agotado. El niño, la elaboración, hacemos que sus propias acciones, todo ello que contribuyen al moldeo, el comportamiento de una dirección y optimizamos una escuelita. Marco de moldeado. Los padres, en su papel de primeros maestros, ofrecen continuamente demostraciones como las que usan los objetos los niños. Tienen a su alcance desde cómo se agita el sonajero, como encender y apagar el interruptor de la luz. Aunque Piaget, uno de los grandes maestros de la psicología infantil, enfatizó que los procesos de descubrimiento y exploración, la gran mayoría de las cosas que descubren los niños son facilitadas por los adultos o niños mayores que jugando con ellos. Se demuestran modelos de uso que provocan en el pequeño los observe e intente compartir con ellos una forma determinante de utilización. Marco de discusión. Ya hemos visto anteriormente que padres y hijos enlazan protoconversaciones intercambiando vocalizaciones, risas y expresiones, y anticipado a la medida de esos juegos se convierten en rutinas para que el pequeño objeto de acciones del otro.
Marco de memoria. A medida que los progenitores e hijos comparten los primeros conocimientos y experiencias de unas funciones de los padres como maestros van a consistir en utilizar este conocimiento y organizar actividades del bebé, estableciendo rutinas y espacios de aprendizaje. Compartidos mediante estos marcos, los padres inician la socialización del pequeño por medio del cual va a enseñarle la forma progresiva del cual es el comportamiento que se considera apropiado y las actitudes y valores que son aceptados en las culturas y las competencias necesarias para el futuro. Ser un miembro independiente dentro de la sociedad. Ya hemos considerado la importancia de los padres y la progresiva adquisición